Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jorge Robles, soy integrante del grupo 5 y en esta oportunidad se nos ha asignado a hablar sobre el tema evolución histórica de la contabilidad y su relación entre la investigación y la regulación contable en los Estados Unidos, el sur de Europa y Argentina. Para iniciar, el texto que se nos ha encomendado nos muestra cómo ha evolucionado la contabilidad a través del tiempo basado en la necesidad de realizar informes para terceros, teniendo como objetivo examinar la relación que existe entre la teoría de la contabilidad y las normas contables a lo largo del tiempo. La contabilidad ha ido evolucionando constantemente a través del tiempo, pero surgen 4 periodos que son de gran importancia, entre los que están el periodo empírico, donde se muestra la ausencia de sistemas contables, el periodo del Génesis, donde se muestra el inicio de lo que es la partida simple y posteriormente la partida doble, el periodo de expansión, donde se desarrollan los conceptos de estados de resultados y de gestión de inventarios, y el periodo científico, donde se desarrollan las diferentes doctrinas para las que están relacionadas con la contabilidad. Entre los diversos enfoques tenemos el enfoque económico y la contabilidad de costos, los cuales tienen una base económica y nos indican de cómo la contabilidad no solo se trata de registrar números, sino también de comprender, entender cómo gestionar los recursos económicos de un ente. También nos indican cómo se debe valorizar un patrimonio y finalmente cómo la contabilidad de costos pasa a ser una contabilidad de gestión y esto nos puede ayudar a entender y gestionar mejor una entidad. Ahora hablemos sobre la contabilidad no monetaria y la contabilidad social, las cuales desarrollan sus conceptos más allá de índices financieros. La contabilidad no monetaria tiene como base a las existencias y actividades las cuales no pueden ser valorizadas, mientras que la contabilidad social se centra en fenómenos macroeconómicos y los cuales pueden usarse para integrar los sistemas de cuentas nacionales. Ahora pasemos a hablar sobre el enfoque integral y la teoría matemática. El primero nos sugiere cómo tienen que ser integrados al sistema de contabilidad la contabilidad pública y de las entidades no lucrativas. Y el segundo nos indica cómo deben ser estructurados y cuán importante es la precisión en el sistema de contabilidad. Ahora hablando sobre aspectos conductistas y concepción comunicacional, este nos muestra cómo la contabilidad ha evolucionado y ha pasado de ser un sistema en el que te muestra los resultados a ser un sistema que nos facilita la toma de decisiones a niveles de gestión. Mi nombre es Erida López y yo voy a hablar de la evolución de la investigación en contabilidad. El pensamiento contable ha atravesado varias fases o etapas, las cuales se enmarcan dentro de determinados paradigmas de investigación. La primera etapa tiene principalmente función de registro y su objetivo era suministrar información sobre la situación del propietario. La segunda etapa se da preponderancia al cálculo del beneficio y de la situación patrimonial. Estas dos etapas estuvieron inmersas en el paradigma de la medición del beneficio. La tercera etapa tiene por objetivo brindar la mayor utilidad posible en la toma de decisiones económicas. Prevalece el concepto de relevancia. Así nace el paradigma de utilidad. Se orienta la definición de los contenidos de los estados financieros de acuerdo a las necesidades de los usuarios. La contabilidad es una disciplina tanto positiva como normativa. En la concepción positivista, a partir de la observación de la práctica contable, se efectúa una generalización formal, de la cual se enuncian leyes generales de cómo se comporta la profesión. En la concepción normativista, persigue la construcción de los objetivos pretendidos por la práctica a través del desarrollo de reglas contables más adecuadas a cada propósito concreto. La adecuada definición de la teoría general contable y el conocimiento del entorno en el cual se aplicarán las reglas o principios contables constituye el presupuesto básico de la regulación contable. La investigación del fenómeno regulador dentro del paradigma de utilidad puede ser abordado a través de dos modalidades: considerar las implicancias de la práctica contable y mejorar el entendimiento sobre el contexto o condiciones que rodean a la contabilidad. Estos abordajes constituyen la vertiente positiva de la regulación contable. La armonización de la práctica contable y el marco regulador contribuirá al desarrollo de la profesión.
En cuanto a la regulación contable en Estados Unidos, se desarrolló principalmente en el siglo XX y se distingue en tres etapas. La aceptación generalizada de la regulación sin sustento en la teoría. Una segunda etapa lógica se da a partir de 1959. La regulación se apoyará en planteamientos conceptuales importantes y surge la necesidad de tener en cuenta el entorno. Y una etapa teleológica a partir de 1973. Emerge un nuevo sustento conceptual, se derivan estándares mediante el razonamiento deductivo y se enfoca en las necesidades de los usuarios. Buenas noches, mi nombre es Percy Vilches Olivares, pertenezco al grupo 5. Voy a tratar los aspectos más importantes sobre la regulación contable en dos países importantes en Europa, el país de Francia y el país de España. En ambos países se aprecian tres periodos bien definidos. Un primer periodo, básicamente donde no existía regulación, digamos, formal por el gremio profesional de contadores, ni tampoco había una instancia, digamos, reguladora, alguna dependencia del ministerio que emita normas con carácter obligatorio, a nivel sectorial, a nivel integral, ¿no? Entonces lo que sí existía era regulaciones en el ámbito contable, pero eran emitidos por la administración tributaria, ¿no? Entonces le decíamos que era una normativa fiscal con ciertos contenidos de principios contables, ¿no? También aspectos importantes que se han marcado posteriormente a este proceso inicial es la presencia de los planes generales de contabilidad, ¿no? El plan general de contabilidad de Francia fue primero, ¿no? Y luego el de España, años posteriores. Y este plan general de contabilidad no solamente trae cuentas, traía principios, y también en un periodo ya de iniciación contable se empieza a trabajar todo lo que vendría a ser eh, los organismos de valores, a regular los mercados de valores y por lo tanto la información financiera que requieren los inversionistas en ese mercado de valores, ¿no? En esta etapa también se empiezan a gestar algunas entidades importantes en Europa, de algunas comisiones de expertos contables en Europa, el Comité Internacional de Normas Contables, por la década del 70. Pero ya entrando, digamos, en Francia a partir del año 83 y en España por el año 90, ya empieza un periodo de normalización contable, ¿no? Donde básicamente hay directivas contables en Europa que se empiezan a trabajar para las empresas general, y para el mercado de valores tienen otro tipo de directivas, ¿no? Para el mercado de valores se marca básicamente el cuerpo normativo de las NIF, ¿no? Y que está vigente hasta la fecha. Entonces, en resumen, hay regulación contable para las empresas que están en los mercados bursátiles, las normas internacionales de información financiera, y para las que no están en el mercado bursátil, las directivas de la Comunidad Europea, ¿no? Por cierto, en los últimos periodos se ha seguido trabajando con los planes generales de contabilidad un poquito más actualizados, más adecuados a las normativas contables. En esencia, se ha iniciado ese proceso, ¿no? Soy Marcelo Basilio y hablaré sobre la regulación contable en la Argentina. Esta puede ser clasificada como normas contables profesionales o normas contables legales. En el primer caso, en virtud de la organización federal del país, cada una de las jurisdicciones, que son 23 provincias y un distrito federal, conservaron los poderes de fiscalización sobre los entes domiciliados en su jurisdicción, por lo cual existe un Consejo Profesional de Ciencias Económicas en cada uno de ellos. Estos crearon con la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas y un organismo técnico denominado CECIT, que se encarga de emitir las normas contables. Estas solamente pueden ser propuestas a cada una de las jurisdicciones y es el deber de ellas adoptarlas o no. Esto conlleva a la existencia de distintos juegos de normas contables en distintas jurisdicciones o una aplicación diferida de una misma norma en distintos periodos de tiempo. Esto dificulta la comparabilidad de los estados financieros. A su vez, también existen normas contables legales que son dictadas por el gobierno nacional o provincial y son puestas en vigencia por medio de leyes, decretos o resoluciones estatales
de organismos de control. Estas pueden ser nacionales, como el Banco Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de Valores o la Inspección General de Justicia, como así también provinciales, como las inspecciones generales de personas jurídicas en cada una de las provincias. En resumen, la evolución de la disciplina puede ser vista desde distintos enfoques íntimamente relacionados, como ser el histórico y la regulación. En el primer caso se diferenciaron dos escuelas, una escuela clásica que se preocupaba más por la forma y otra escuela sustantiva que se preocupaba más por el fondo. Desde el inicio de la puesta en práctica de la partida doble, en donde permitió al comerciante reconocer el patrimonio que le servía como garantía para el cumplimiento de sus funciones, se llevó a cabo la idea de llevar registro de cada una de sus operaciones. Esto fue cambiando con el tiempo, ya que luego surge la necesidad como fin económico o para reconocer la realidad económica después de la Segunda Guerra Mundial y el auge de la inflación. A su vez, después de 1930 y el crack financiero, provocó cambios en la regulación contable, pasando de normas acerca de cómo llevar registros a normas que ordenaban el mercado de valores con un aspecto esencial brindado en cuanto a la utilidad del usuario de la información financiera para la toma de decisiones. Estas regulaciones tienen distintos caracteres de acuerdo al origen del país que uno vea. Por ejemplo, en los Estados Unidos la regulación se hizo cargo de entes privados. En cambio, en Europa del Sur la regulación fue de corte estatista. Y por último, un país de la región como Argentina tiene un sistema que permite aplicar normas por ley o puede ser confiada a organismos profesionales para su vigencia.